Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Estudio de célula, reunión en casa, tiempo con Dios. Hoy estamos reuniéndonos. Tenemos el tema el día de hoy, adoradores de Dios. Así que continuamos con este estudio del libro de los Hechos. Repito nuevamente, el libro de los Hechos es la historia de la iglesia primitiva, es el primer momento en el cual estos primeros discípulos aplicaron principios de parte de Jesucristo, que fue la instrucción que llevaron. Estos generaron una iglesia firme, sólida, que nos alcanza hasta este día y siguen vigentes sus enseñanzas. Hoy, entonces, basaremos nuestro estudio en el capítulo 16, del versículo 11 hasta el versículo 15, y sobre esta historia veremos la porción de gente que adora a Dios. Así que vamos a la lectura, Hechos 16, versículo 11, versículo 15, por favor. Ok, dice Hechos 16, del 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bien, la Biblia registra momentos necesarios, importantes y trascendentes. Exactamente lo que acabamos de escuchar con respecto a este lugar que es Filipos, que es Samotracia, y esta región ya de lugares en el Mediterráneo, islas griegas cerca de todo este lugar. Viene el momento en el cual Pablo se encuentra predicando el Evangelio, y hay una mujer llamada Lidia, una mujer que tiene una característica muy especial, y es que adora a Dios. Su familia, ciertamente influenciada por ella, y es notorio que pueda escribirse que dice que ella vendía púrpura. ¿Qué es la púrpura? Pues la púrpura es lo que el pigmento con el cual el color rojo fuerte, rojo intenso, se generaba a través de obtenerlo de ciertos animalitos, se llama la cochinilla si no estoy mal en ello, y ese colorante era de una manera comercializada de una manera muy particular, ya que era muy valuada, era cara ciertamente, porque era para teñir telas, era para poder pigmentar cosas. Entonces Lidia tenía un buen negocio, pongámoslo en esas palabras, tenía un buen negocio, tenía buenas ventas, era persona con una empresa en boga, una empresa próspera por la región, y ella empezó a tener este deseo en su corazón de buscar a Dios. Tengamos presente que Pablo está recorriendo estas regiones para llevar el Evangelio. Había ya ciertos creyentes, porque notemos que en la historia dice que Pablo salió con unos varones donde estaba el río, donde se acostumbraban a hacer la oración. Y tomen en cuenta que aquí no habla de un lugar físico para estar reuniéndose, no hay una sinagoga como generalmente los judíos o la comunidad judía podría tener, donde se reunían a estas actividades de orar, de leer la palabra, de reflexionar. No lo había. Iban a un lugar seguramente abierto, seguramente donde, aunque se reunían, los de alrededor estaban oyendo lo que así platicaban, de tal manera que Lidia no era judía, era gentil, como los judíos la identificaban por no ser de nacionalidad judía. Era comerciante, era influyente para su familia, tenía un corazón dispuesto para Dios, y escuchando lo que Pablo estaba diciendo, ella tuvo interés. Esto nos encuadra entonces donde estamos, un lugar que está llevándose el Evangelio, Pablo el apóstol predicando ello, encontrando gente interesada, no teniendo un lugar físico en la vía pública, de
Esta parte que Lidia escucha genera un interés en ella y eso hace entonces que pueda generarse algo que tiene trascendencia, porque aquí en Filipos este fue el principio para que de ahí se fincara, se formara la comunidad de la iglesia, a donde tiempo después Pablo escribiría la carta a los filipenses para entonces establecer una congregación a causa de gente que estuvo dispuesta a adorar a Dios. Tenemos entonces todo eso que estaba sucediendo. Y Dios está dentro de lo que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Una mujer samaritana se encuentra con Jesús y le hace una cierta plática, incluso hasta cuestionamiento sobre dónde adorar a Dios. Y entonces, en esta plática, Dios a través de Jesús revela lo que Dios anda buscando. Se encuentra entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 21 al versículo 24. Ok, que dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El diálogo que tenían ellos, la samaritana y Jesús, por cierto que entre judíos y samaritanos no tenían buenas relaciones. Y para Jesús no había problema en eso. Dios no hace acepción de personas. Pero para la samaritana sí tenía un cierto prejuicio. Le dijo a Jesús: ¿cómo es que tú platicas conmigo? Es más, le dijo todavía a Jesús: ¿dónde debemos de adorar? Los judíos dicen que en Jerusalén. Los samaritanos en su lugar, obviamente, Samaria. Y esa era una contienda histórica en cuanto a samaritanos y judíos, dentro de las tantas cosas que tenían en diferencia, pero una de ellas era eso, sobre la cuestión de dónde adorar. Y Jesús entonces empieza a decir algo que el día de hoy Dios continúa buscando, aún también dejando bien en claro lo siguiente. Jesús respondió: ni en este monte, ni en el templo se ha de adorar a Dios, sino donde Dios encuentre adoradores en espíritu y en verdad. Estoy parafraseando la plática, porque resulta que para los judíos decían que solamente en el templo, solamente en ese lugar sagrado. Los samaritanos decían que en su casa, en su espacio, en su ciudad de Samaria. Y Jesús dice: la adoración no está sujeta a unas cuatro paredes, a un lugar en sí. Ahora Dios está en búsqueda, ya que Él es espíritu, aclara por cierto eso, y como Él es espíritu que no vemos y que se encuentra en todas partes, Dios tiene esa cualidad que es omnipresente, está en todos lados. Entonces Él busca gente que adore con dos cualidades: en espíritu y en verdad, siendo genuino y no teniendo limitaciones de espacio. Hoy por hoy estamos metidos en casa porque las circunstancias nos lo están pidiendo, nuestras autoridades nos lo están diciendo, pero no limita que yo pueda adorar a Dios. Por la mañana puede uno comenzar, y qué bonito es, nos ponemos juntos como familia, oramos a Dios, prendemos unas alabanzas y le damos gloria a Dios, porque aunque no estemos en una instalación dedicada como auditorio, como templo, poder llamarlo de esta manera, no por eso no adoramos a Dios. O que estemos acompañados de multitudes porque a través de eso nos sentimos con más libertad, no necesariamente será. Claro, la experiencia es muy particular, teniendo un ambiente inmenso, una multitud, sonido, eso es una experiencia, pero no se sujeta solamente a eso. Jesús le dijo: el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando viene Pablo a predicar el Evangelio en esta ciudad de Filipo, está Lidia, y nuevamente recordemos la cualidad que tiene Lidia, escuchando lo que Pablo está predicando.
Lidia adoraba a Dios. Lo adoraba ciertamente en una naturaleza humana que también todo ser humano tiene. El ser humano como tal, en su propia naturaleza, en su inconsciencia espiritual, si lo puedo poner en este término, tiene necesidad de adorar a Dios en manera correcta. Pero cuando no lo sabe, cuando se extravió, cuando algo pareciera ser que hace que merezca esa adoración, aunque no la merece, por ejemplo, las estrellas, el cielo, la creación, una escultura que el hombre puede generar de una manera excelente, muy bonita, se puede desviar y empieza a adorar algo que no era, para lo cual Dios nos formó adoradores. Porque finalmente esta mujer, siendo adoradora de Dios, la adoraba con esa naturaleza de la que hoy Pablo la mira o le comparte o escucha este mensaje, y entonces ocurre algo que Jesús ejemplificó, nos enseñó muy bien en una parábola. La parábola se llama la parábola del sembrador y se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículo 4 al 15. Vamos a escucharla. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La palabra de Dios es la semilla. Pablo llega a este lugar de Filipo, lleva la palabra, avienta la semilla, y de pronto vemos esta parábola en acción. La parte que cayó en Lidia, porque es lo que nos registra, seguramente hubo más personas, mucho más lugares donde cayeron las semillas, pero están registrando la parte de la parcelita, el espacio de Lidia. Donde cayó ahí en Lidia fue una tierra fértil. Porque por esta vida, por esta familia que le pidieron a Pablo que se quedara y que les siguiera enseñando, es el primer antecedente que hay, que allí se empezó a generar una congregación, se empezó a congregar más personas bajo este mismo deseo de seguir conociendo a Dios y adorar a Dios, para entonces vinieran a ser la congregación de Filipos. El día de hoy hay mucha palabra sembrándose, hay mucha palabra circulando en las redes. Más de una iglesia estamos abordando ahora estos medios para inundar la red, el internet, con palabra de Dios. Hay muchos lugares donde va a estar cayendo. La pregunta es: ¿cuánta tierra fértil está de aquel lado de la pantalla? ¿Cuánta tierra fértil nos está escuchando ahora y está dejando que su corazón sea la tierra preparada? Esa buena tierra, ¿no? Habrá la que cayó entre espinos, porque rápido cree, pero
se apaga porque no tenía mucha raíz. Otra que también comenzó, pero los afanes del siglo, dice, lo apretaron, pum, 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 y no siguió adelante. Pero la que cayó en una buena tierra dio un fruto que, aunque vino esta pandemia, que aunque vinieron las necesidades, que aunque pasaron muchas cosas, dejó una buena trascendencia para ella y para su familia. Te voy a platicar esto. Llegó una hija con su papá y la hija llegó muy desesperada. Papá, ya no aguanto, estoy harta de la situación. El trabajo, los niños, no podemos salir, estoy harto, no aguanto más. Entonces le dijo el papá, mira, te voy a explicar las cosas, pero quiero primero que me acompañes a la cocina. ¿Y para qué vamos a ir a la cocina? Por favor, tenme calma, ayúdame. Por favor, saca del refrigerador una zanahoria, saca un huevo y saca café. Y ponme 3 recipientes en la estufa con agua. ¿Pero para qué quieres eso, papá? Yo quiero que me escuches, ayúdame, porque traigo muchos problemas. El trabajo ya me despidieron, ya me pidieron que todo abril no vaya a trabajar. Los niños los tengo en casa y total, empezó a recordarle todo. Le dijo el papá, ayúdame, terminamos esto y yo te digo más. Metieron cada uno de ellos la zanahoria, el huevo y el café. Encendieron el fuego, esperaron a que hirviera. Y entonces pasó el tiempo de que hirvió cada uno de ellos. Y el papá le dijo a la hija, bueno, ahora vamos a mirar qué sucedía con cada uno de ellos. Papá, ¿para qué? Por favor, tenme paciencia. ¿Cómo está la zanahoria? Pues suave. ¿El huevo cómo está ahora? Duro. ¿Y el café? Ya está bueno. Los tres elementos, zanahoria, huevo y café, recibieron la misma prueba, la misma agua, la misma temperatura, la misma situación, pero la diferencia es cómo respondió cada uno. Tú puedes llegar a una prueba muy fuerte, pero la prueba te va a ablandar y quedas como una zanahoria ya para una papilla. Puedes venir muy frágil, como el huevo, pero la prueba te puede endurecer el corazón, endurecer tu perspectiva, y aunque entraste flojita, saliste dura. O puede ser como el café, que si lo pruebas por sí solo, no lo disfrutas totalmente, pero entre más fuego le pongas, mejor café puede hacer. ¿Qué tierra somos nosotros para que podamos recibir la palabra de Dios? La que se endurece, la que se afana porque esta cuarentena está muy larga, o la que está recibiendo la palabra de Dios como Lidia, como tierra fértil, para que aún en esas circunstancias seamos adoradores de Dios, porque Él está buscando adoradores, por cierto, en espíritu y en verdad. Amigos, hermanos, esta es la palabra, esta es la enseñanza de esta semana. ¿Te parece si ponemos una trivia? Tú que nos estás escuchando, hay una pregunta última. Si nos pusiste atención y si no, vas a tener que regresarle o buscar en la Biblia esta información. La leímos incluso a este respecto. La pregunta es, y la trivia es, ¿qué es lo que vendía Lidia? Danos tu respuesta, coméntanos y te daremos una sorpresa, un obsequio sorpresa, una mención sorpresa, si puedes contestar acertadamente esta trivia. Pues esta es la célula, Mónica. Pues, esta es la enseñanza de esta semana. Quedamos despedidos entonces. Buenas tardes a todos, bendiciones.